Bienvenidos a Tertuliendo con Esnoldo, el podcast oficial de Editorial Vector y de sus canales en YouTube, Vector Literario, Editorial Vector y el canal de su servidor, Nes Noldo. Bueno, vamos a comenzar hablando de literatura, esta vez un tema literario, haciendo una pregunta un tanto extraña, porque en realidad en la vida real nadie se hace este tipo de preguntas, pero vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer el ejercicio mental, no ya de contestar la pregunta en sí, sino de preguntarnos por qué es necesario hacerla. Digamos, vamos a plantearlo así, vamos a comenzar con esta pregunta rara. ¿Le ha ocurrido a usted que mientras lee un texto, ya sea cuento, novela, lo que sea, usted se ha cuestionado y se ha hecho la pregunta de si este texto lo escribió una mujer o lo escribió un hombre? Ya de por sí la pregunta es rara y las condiciones para que se den estas preguntas pues también son extrañas, ¿no? Pero vamos a ordenarlo todo y a contextualizarlo mejor, vamos a hacer el esfuerzo. Digamos que usted en la universidad le ponen una asignación y le piden analizar un texto, pero solo le tiran el texto y no le dicen está escrito por fulana o está escrito por mengano, no le dicen quién es el autor del texto, solo se lo dan, digamos, un poquito a ciegas, y usted lo que tiene que analizar es el texto, no el autor, lógicamente, ¿va? Entonces usted lee, en lo que va leyendo el texto, usted se da cuenta de que hay un personaje masculino que está bien hecho, o hay un personaje femenino que está bien perfilado, o una situación que viven estos personajes, sean del género que sean, que usted dice, esta situación nada más pudo haber sido escrita y descrita también por una mujer. Entonces este texto tiene que ser escrito por una mujer. O esta situación nada más la viven los hombres y por lo tanto es un hombre el que escribió este texto. A mí en realidad nunca me ha sucedido, y si usted es una persona normal, como yo o como la gran mayoría, pues tampoco se ha cuestionado esto. Yo a lo largo de mis estudios académicos jamás nosotros nos han dado por igual textos escritos por hombres o por mujeres y hombres, vaya, para que no se moleste que, ay, es que ponen el hombre de primero, no. Y pues nunca nos hemos puesto a cuestionar o a ver si es válido o no es válido lo que escribió, por ser mujer, por ejemplo, o por ser hombre, ¿no? Pero parece que este es un tema que ha salido a la luz. Yo estoy en una maestría y en uno de sus foros puntuables hicieron este tipo de cuestiones. En realidad la clase se llama Literatura de Mujeres, pero yo entiendo de que se llama así, pues lógicamente porque se está estudiando exclusivamente la literatura de mujeres y la historia de la literatura de las mujeres, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, en el foro se ha decidido poner esta interrogante. Primero, si existe o no existe literatura de mujeres, y luego, si es necesario o no establecer esta etiqueta, ¿no? La etiqueta literatura de mujeres, literatura femenina, etcétera, etcétera. Si es necesario o no. Bueno, esto es un tanto raro, a mí me parece un tanto extraño, y ha habido un montón, como es lógico, opiniones, pero yo siento como que tratan de polarizar la literatura y polemizarla también, o sea, usar la literatura como un medio propagandístico, como un medio de discurso ideológico con fines ideológicos, con fines políticos, y la verdad es que la literatura es sagrada y no se debería tocar, ¿no? Debería estar, de hecho la literatura está ajena a este tipo de cuestiones. Pero bueno, se hicieron esas preguntas. Es como un victimismo que ha resurgido a raíz de lo que está de moda hoy en día, ¿no? Que es estas ideologías de estos colectivos políticos, de estos colectivos progres, de izquierda, feminismo, de grupúsculos del pañuelito verde, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que en realidad, digamos que ahorita dicen que está la cuarta ola del feminismo y que viene a ser como el, una evolución natural, digamos, dicen ellos, de la primera ola del feminismo, que la primera ola del feminismo sí
era necesaria y sí surgió porque había una necesidad de ello, ¿no? Que a lo largo de la historia es cierto de que la literatura de mujeres, o las mujeres en general, en los campos que sea, académicos, sociales en sí, ¿no? Artísticos, etcétera, han estado relegadas por sus contrapartes masculinos. Esto es cierto. Pero más allá de culpar, digamos, al patriarcado o de culpar al machismo, yo en realidad culparía a las religiones, que son las que han metido esto en la cabeza de la sociedad, o a la propia historia en sí, ¿no? Que la historia, pues, es un error histórico que se ha tenido contra las mujeres, eso es cierto. Pero no vamos a escarbar en el tiempo hasta hacer resurgir ese victimismo atávico donde la mujer es víctima y ay, que es víctima y que el hombre es malo y que el hombre siempre relega a la mujer y la margina, bla, bla, bla. Entonces creo que a raíz de esto la clase tiene un poquito ese tono ideológico, ¿no? de colectivo feminista, un poquito así, porque muchas de las autoras que se estudian ahí, pues en sus tiempos tuvieron que luchar contra eso, contra la discriminación, tuvieron que luchar contra el machismo en sí, que sí, había machismo, es cierto, que estaban relegadas y la mujer pues solo tenía un papel hogareño, maternal y familiar. Y pues no se la tomaba en serio en los campos artísticos, en los campos académicos, en los campos políticos tampoco estaba, digamos, tomada muy en cuenta. Pero gracias al esfuerzo de un montón de voces femeninas y masculinas también que estaban ahí, ¿no? Pero especialmente de un montón de mujeres que lucharon contra esto, pues se lograron, digamos, conquistar esos ámbitos. Y considero que a día de hoy eso es ya esa línea divisoria, digamos, que se ha difuminado tanto que es prácticamente invisible, que si hay por ahí algunos inadaptados sociales, como siempre, que sean mujeres o hombres que están, digamos, como dicen ellos, chapados a la antigua y no consideran de que las mujeres deban hacer esto o deban hacer lo otro, o que un hombre deba hacer esto o lo otro también, pues sucede en el caso contrario lo mismo. Pues esta cuestión, como es lógico, ha dado un montón de respuestas y he notado yo un tono feminista en muchas de ellas y he notado también ese discurso de odio o de rechazo, digamos, hacia el género masculino, que en realidad el feminismo actual eso es lo que es un embrismo, entre muchas comillas, mal camuflado, digamos, es una misandria mal camuflada la que se da. Pues de hecho me sorprendió bastante también de que muchas mujeres en el foro cuestionaran, y yo soy de la opinión de esta opinión, cuestionaran de esto, ¿no? De que no es necesario establecer una etiqueta, decir, esto es literatura de mujeres, es como decir esto es literatura de negros, o es como poner esa etiqueta, ¿no? Esto es literatura de chinos. Claro, es diferente de decir literatura hondureña, literatura japonesa, literatura china, pero decir esto es literatura de negros, vamos a leer literatura de negros, ¿se imaginan? Vamos a leer literatura de blancos, o vamos a leer literatura de homosexuales, vaya, vámonos por ahí, es lo mismo, decir literatura de mujeres, poner esa etiqueta, para mí le hace un efecto contraproducente a la obra femenina, que sí se debe rescatar del olvido, porque a lo largo de la historia ha estado relegada, ha estado marginada y se debe visibilizar más, ¿no? Pero esto no es el medio para hacerlo. Entonces hay un montón de personas opinando, hombres y mujeres. Hay hombres también que están opinando del lado feminista, ¿no? Del lado así como, ay, que las mujeres pobrecitas, las mujeres que no tienen visibilidad. Hay que comprender de que han pasado muchos años desde entonces, ¿no? Y la literatura no tiene que ir porque sesgada por géneros. La literatura es algo sagrado, algo sublime que no debe ir empañado por ningún tipo de estas cosas. Pero ellos quieren usar la literatura para su discurso político, su discurso ideológico, y a mí no me parece correcto. Entre las cosas que han, digamos, ellos puesto como argumentos para decir esto es que
según estudios, no sé qué estudios y no sé respecto a qué están hechos estos estudios. Ahí pusieron unos enlaces, pero bueno, es que me da una hueva exagerada estar revisando las tonterías que dicen los que consideran de que, ay, sí debe haber una literatura. Es como un orgullo bastante egoísta de por sí, decir, ay, es que yo soy mujer y debe haber esa distinción, debe decirse literatura de mujeres, debe haber este tipo de etiquetas, ¿no? Como que eso le da más visibilidad a la obra femenina en la literatura. En realidad es lo contrario. En realidad lo que hace es establecer una división que aleja más bien o demerita, digamos, la obra, el aporte de las mujeres en la literatura. Pues entre las cosas que enarbolan ellos para decir de que los hombres y las mujeres están socializados de forma distinta y es resultado de la desigualdad y todo esto, pero a mí no me parece correcto. O sea, y de que la mujer, digamos, dicen ellos, y se ha comprobado con estudios de no sé dónde, de que la mujer tiene su propio estilo de escribir, o sea, de que el género condiciona tu escritura. O sea, si sos mujer, pues vas a escribir de cierta forma y por mucho que vos te esforces, pues siempre va a haber detalles ahí de que van a darte color, de que tu texto fue escrito por vos, que sos mujer, o por hombre, vaya. Según ellos, el género condiciona la obra literaria, la manera de escribir. Esto es un tanto absurdo, o sea, se hace la pregunta en el foro. ¿Piensan ustedes que la existencia de un habla femenina, ya de por sí, habla femenina ya es como excluyente, ¿no? Así como el término feminismo en sí. El término feminismo es excluyente en sí. ¿Un habla femenina demuestra una literatura femenina? O sea, la existencia de un habla femenina demuestra una literatura femenina. Esto es negativo. Es como decir, podemos asumir entonces que las mujeres, por su propia manera de contar, de hablar, etc., son incapaces, por ejemplo, ¿no?, en su literatura, de perfilar personajes masculinos con éxito. Y alguien puede ponerse a analizar un texto y terminar diciendo, esto lo escribió una mujer porque esto y lo otro. En realidad, a mí me parece que no estoy de acuerdo con esto. Tanto mujeres como hombres, en ese aspecto, están en paridad de condiciones. Y decir que una literatura es femenina porque tiene esto, tiene lo otro, más bien empaña su obra literaria, no su aporte. ¿Por qué? Porque en la literatura sucede algo que es una realidad sui generis. O sea, vos sabés que lo que estás leyendo es ficción, pero tampoco te metes a cuestionártelo, pues. Y te dejas atrapar por la capacidad del autor o la autora, vamos a decir, de lo que estás leyendo. O sea, te gana la verosimilitud. Y eso no se consigue fácil, eso se consigue con una maestría de quien escribe, ya sea mujer o sea hombre. A mí me ha sucedido que yo he leído un personaje femenino o masculino bien definido y no sé si lo escribió una mujer o un hombre, ¿no? Me ha pasado, o sea, tal vez leo un fragmento de algo y me ha sucedido, como la pregunta inicial de este podcast. ¿Por qué? Porque en realidad uno no se cuestiona esas cosas, pues, o sea. Pero según la información que da esta gente, esto sería imposible. O sea, yo siempre me daría cuenta si esto es escrito por una mujer o por un hombre, por los detallitos, porque hay detalles que me harían saber a mí de que el texto fue escrito por una mujer, digamos. Vaya. Y yo en realidad no estoy de acuerdo con esto. O sea, vamos a hacer el ejercicio mental también digamos, vamos a hacer esta pregunta. Y piénsenlo ustedes ahí, cada quien, y dense una respuesta. Un personaje masculino, ¿quién lo perfilaría mejor? ¿Un escritor o una escritora? O sea, ¿un escritor varón o un escritor hembra? Mujer. ¿Quién perfilaría mejor un personaje masculino? Bueno, usted tiene dos opciones nada más. Puede decir un hombre o un escritor o una escritora. Si contesta de que fue escrito, que lo escribe mejor un hombre, ¿qué va a poner como argumento? Va a decir,
Sí, porque nadie conoce mejor a un hombre que el propio hombre, ¿no? Nadie conoce mejor las situaciones que vive un varón que el propio varón. Entonces, lo va a perfilar mejor el varón. Y si dice la mujer, una escritora lo perfilaría mejor. ¿Por qué? ¿Qué argumentos puede poner? Porque la mujer ha sufrido a lo largo de la historia al hombre, ha sufrido el rechazo, ha sufrido el machismo, ha sufrido el abuso del hombre. Entonces ya vemos que va por ahí la línea, ¿no? Vemos por dónde van los tiros. Ya se va metiendo, va cruzando poco a poco, va cruzándose esa línea de las ideologías políticas. Y a eso es lo que ha llegado el foro en sí. Es bastante lamentable, pero es así. Entonces, pues, haciendo un resumen, ya terminando, es cierto que la clase se llama literatura de mujeres, pero esto es porque se estudia la historia y las obras escritas exclusivamente por mujeres. No obstante, en términos generales, yo creo firmemente que poner etiquetas resulta contraproducente por varias razones. Para empezar, la primera es por la universalidad de la experiencia humana. Es decir, la literatura es un reflejo de la diversidad y universalidad de nuestras experiencias. Y al categorizarla por género, corremos el riesgo de limitar nuestra comprensión y asimismo perpetuar estereotipos, en lugar de celebrar la riqueza y complejidad de las voces femeninas sin restricciones. Otra cosa es que cuando se trata de la promoción de la igualdad, de las categorías específicas para la literatura de mujeres pueden reforzar la idea de que existe, digamos, una brecha entre las obras escritas por mujeres y hombres. Y la igualdad es todo lo contrario. La igualdad implica evaluar la calidad literaria sin sesgos de género, lo cual permite que las obras destaquen por su mérito intrínseco en lugar de por su clasificación. En mi opinión, a toda costa se debe evitar la marginalización, y etiquetar la literatura de mujeres puede llevar a la percepción de que estas obras solo son relevantes para un público específico, o sea, exclusivamente para mujeres, o exclusivamente para hombres. No es correcto en ninguno de los dos casos. En su lugar hay que abogar, en mi opinión, por la integración y la apreciación de las contribuciones femeninas al canon literario sin distinciones que podrían reducir su impacto. Yo considero que es esencial centrarnos en la calidad literaria y enriquecer nuestro entendimiento sin limitaciones de categorías que podrían generar divisiones innecesarias. Habiendo dicho esto, gracias por acompañarme hasta el final y espero que me sigan sintonizando o me sigan escuchando en un próximo programa del podcast Tertuliano con Esnoldo. Pueden encontrarnos en YouTube. Este podcast está en Spotify, pero también pueden hallarlo en YouTube, en el canal Vector Literario o en el canal Editorial Vector. Ahí voy a ver dónde lo subo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima tertulia, en una próxima cita de este programa.